Muy buen día. En esta ocasión vamos a analizar los convertidores monofásicos de corriente alterna a corriente directa controlados. Y vamos a empezar con el convertidor más básico, que sería un convertidor de media onda, o también conocido como rectificador de media onda controlado. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí podemos ver el circuito que vamos a requerir y que de esta forma vamos a poder tener o vamos a poder implementar un convertidor o rectificador de corriente alterna a corriente directa controlado. Ahora bien, antes de entrar de lleno en el tema, nada más voy a enlazar el tema último con este. Hace algunos días vimos alguna aplicación del SCR pero en corriente directa y nos pudimos dar cuenta de que una de las principales desventajas que se genera cuando trabajamos con corriente directa es que yo lo puedo activar, pero cuando lo quiero desactivar, ahí se me genera un problema. No tengo el control cuando quiero desactivar al SCR. Este efecto no se presenta en corriente alterna. Como lo podemos ver aquí, actualmente el SCR es utilizado principalmente en aplicaciones de corriente alterna. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué se prefiere utilizar en corriente alterna? Debido a que después de que lo activo, después de que yo activo este dispositivo, no me debo de preocupar por la desactivación, ya que el SCR va a salir de conducción de forma natural. Yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué se dice que de forma natural? Por las características propias de la señal que se presenta a la entrada. Entonces, reitero, esta ya sería una aplicación del SCR trabajando con voltaje de corriente alterna, y les acabo de decir por qué actualmente se utiliza principalmente en este tipo de aplicaciones. Muy bien, una vez dicho lo anterior, analizamos a detalle el rectificador de media onda controlado. La única diferencia entre este y el no controlado es el dispositivo semiconductor. En el no controlado es un diodo, en el controlado, que es este caso, es un SCR o un tiristor. La función de este circuito o de este convertidor es que a partir de corriente alterna me proporcione corriente directa a la salida. Y la salida la estoy midiendo en esta carga, que es una resistencia, una RL. Muy bien, para que esto quede claro cómo opera, vamos a analizar en este momento las formas de onda. ¿Ok? Las formas de onda que hay a la entrada, a partir de ese voltaje de entrada que obtengo a la salida, e incluso para tener un mayor control de este circuito y un mayor análisis, vamos a analizar las formas de onda que habrían en las terminales del tiristor o del SCR. Entonces comenzamos con el análisis. Como se puede observar, de este lado estaríamos graficando en primer lugar el voltaje de corriente alterna. Ahí está mi voltaje de corriente alterna, que estaría aquí, mi fuente de alimentación. Pudieran ser 110 o 120 volts a 60 Hz. Ahorita lo vamos a dejar representado de manera general. Entonces ahí está mi señal senoidal que está a la entrada de mi circuito. Y voy a borrar esto para tratar de aprovechar este espacio y hacer algunas anotaciones. Entonces, ya tengo mi señal de corriente alterna. Ahora, como es un dispositivo SCR, debemos de tener presente que requiero de una corriente en el gate. Además de su alimentación y de su polarización directa o inversa, necesito una corriente en el gate. Y por ello surge un término nuevo, al que vamos a llamar alfa. Y alfa va a ser un ángulo de fase, o también le conocen como ángulo de disparo, le pudiéramos llamar también. ¿Qué significa? Este ángulo lo puedo ver como un ángulo si yo veo esta recta en grados, de que aquí hay 0 grados, 90, 180, 360 y así sucesivamente. Si lo quiero ver también en tiempo, lo puedo hacer. Si aquí hubiera una frecuencia de 60 Hz, de aquí a acá habrían 16.6 milisegundos,
De aquí a acá un semiperiodo serían 8.33 y la mitad de 8.33 serían 4.15 a lo mejor milisegundos, ¿no? Entonces, para que el análisis sea más explícito, vamos a analizar alfa como un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Pero pueden ser incluso ángulos, radianes o tiempo. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer para poder controlar el voltaje de salida es aplicar un control por ángulo de fase. Y esto no es otra cosa más que ir retardando, ir controlando el momento en el cual va a entrar en conducción este dispositivo. Cuando nosotros tenemos un diodo, decimos que es un rectificador no controlado porque no puedo controlar el voltaje que sale. Una vez que yo lo alimento con un determinado voltaje de alterna, el voltaje que voy a obtener a la salida es constante. No lo voy a poder controlar, tendría que estar variando el voltaje de entrada y eso no es viable. En el caso de un dispositivo SCR o de un rectificador controlado, la idea o la ventaja es de que yo sí pueda controlar este voltaje de corriente directa. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando un control por ángulo de fase, que no es otra cosa más que ir controlando en qué momento va a entrar a conducir este dispositivo semiconductor. Bien, vamos a analizar esto más detalladamente. Aquí tenemos ya la forma de onda. Comenté de un ángulo de fase, entonces aquí mismo estoy representando, además de mi corriente alterna, una IG le voy a llamar a ese término. Esta va a ser una corriente IG que únicamente aparece un pequeño instante de tiempo, pero es suficiente como para activar mi SCR. Ahí está mi IG, ¿ok? Entonces, si yo mido de cero con respecto al punto en el que aparece, a eso le voy a conocer como ángulo de fase o ángulo de disparo, y que utilizamos la letra alfa para identificarlo, ¿ok? Este alfa es el tiempo en el cual retardé la entrada en conducción del SCR. Bien, entonces tenemos voltaje, tenemos los pulsos de disparo del SCR. Ahora vamos a analizar qué es lo que vamos a obtener en la salida. ¿Cuál sería el voltaje de corriente directa? ¿Qué obtendríamos? Bien, vamos a analizarlo paulatinamente para que esto quede lo más claro posible. Y vamos a analizarlo por intervalos. Si se fijan, vamos a empezar un intervalo de 0 hasta antes de que aparezca el pulso de disparo, la señal de corriente en el gate. En este intervalo les pregunto cómo se encuentra este dispositivo o este interruptor, cerrado o abierto. La respuesta es, o antes de llegar a esa respuesta tengo que preguntarme cómo está polarizado el SCR. Como está llegando un voltaje positivo aquí, polarizado directamente, está listo para entrar en conducción, pero está conduciendo. La respuesta es no, porque todavía no le he aplicado un pulso de corriente. Por lo tanto, ¿cómo sería el voltaje aquí? Si este es un interruptor abierto, el voltaje aquí sería 0, porque no está conectado a la fuente. Por lo tanto, mi voltaje de salida va a ser igual a 0 en todo este intervalo. ¿Ok? No hay voltaje en la carga. Mi interruptor está abierto, off. Ahora, aplico el pulso de corriente. Este pulso, también otra cosa que les puedo comentar de una vez. Este pulso va a tener un rango de operación de 0 a 180 grados. Puede tener un valor que va a estar en este rango, ¿ok? En este caso, de forma representativa, lo decidí fijar aproximadamente en 90 grados, pero puede tener cualquier valor en este rango. Entonces, una vez que aparece el pulso de disparo, me pregunto lo siguiente: ¿cómo está el SCR polarizado directamente? Le apliqué la corriente en el gate. Perfecto, ya era la única condición que faltaba para que el dispositivo se active. Entonces, en ese momento se cierra este interruptor. ¿Cuál va a ser el voltaje que hay en la carga?
pues si este interruptor está cerrado, pues prácticamente me estoy conectando en paralelo a la carga y lo que estoy midiendo pues es el voltaje que hay en la fuente. Por lo tanto paso de aquí al voltaje que en ese momento hay en la fuente, y en este momento el voltaje que hay en la fuente es un voltaje máximo. Por lo tanto voy a tener este nivel de voltaje, y mientras este interruptor esté conectado, esté activado, voy a estar teniendo en la salida lo que existe en la entrada. De momento que tengo esto, y dibujo nada más esa pequeña trayectoria porque en este momento estoy diciendo que mi corriente la eliminé, quité la corriente en el gate. ¿Qué va a suceder con el SCR? Recordando el análisis que hicimos, el SCR se va a quedar enganchado, asumiendo que la corriente que me está demandando esta carga, la corriente de ánodo cátodo, es mayor a la corriente de enganche. La mayoría de las veces pasa esto, por lo tanto asumo que se queda enganchado, y aunque yo quite el pulso de corriente, mi dispositivo se queda enclavado. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder? El voltaje en la entrada está disminuyendo. Va a llegar un momento muy cercano a cero en que, porque el voltaje disminuye, pues si el voltaje disminuye, la corriente también va a disminuir porque son directamente proporcionales. Va a llegar un momento en que la corriente de ánodo a cátodo sea menor a la corriente de mantenimiento. Por lo tanto, mi dispositivo va a salir de conducción, y esto lo va a hacer de manera natural. Mi dispositivo aquí, por ejemplo, muy cerca de cero, sale de conducción. Al salir de conducción, el SCR se abre, el interruptor se abre. ¿Qué voy a medir a la salida? Pues vamos a medir 0 volts, ¿ok? Incluso alguien pudiera decir, sale de conducción el SCR porque se polarizó inversamente. ¿Por qué? Porque el voltaje cambia, estaba más menos, y pues de forma natural invierte su polaridad. Y alguien pudiera decir, salió de conducción el SCR porque se polarizó inversamente. Y en parte tiene razón. Si yo polarizo inversamente un SCR, lo saco de conducción. Pero antes de que se polarizara inversamente, salió de conducción porque la corriente disminuyó por debajo de la corriente de mantenimiento, y ya después quedó polarizado inversamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este estado? En este estado de aquí, o en este intervalo mejor dicho, el interruptor está cerrado. Ahora, ¿qué pasó? Casi muy cerca de cero salió de conducción, y como aquí está polarizado inversamente, les pregunto, ¿conduce el interruptor? No va a conducir porque está polarizado inversamente. Entonces, está fuera el SCR. Llego a otra condición. ¿Qué pasa en esta condición? Polarización inversa y corriente en el gate. ¿Va a conducir? Les pregunto. Estoy aplicando un pulso en el gate de corriente. La respuesta es no va a conducir porque requiero de las dos condiciones: polarización directa y pulso en el gate. En este momento, aunque yo le aplique corriente en el gate, no se cumple la polarización, está polarizado inversamente, por lo tanto tampoco conduce. ¿Ok? Y esto aplica en todo este intervalo. Y en este intervalo de acá voy a decir que sigue inactivo mi dispositivo. Después, ¿qué pasa? De manera natural, nuevamente hay un voltaje positivo y negativo acá. Se polariza directamente el SCR. Pregunta, ¿conduce? Pues no va a conducir inmediatamente. Ya está listo para conducir, pero no va a conducir si no le aplico un pulso de corriente. Tendría que empezar a conducir. Aquí no va a conducir, y aquí, que se ve que ahí está el pulso, iniciaría otra vez, y sería un proceso cíclico. ¿Ok? Entonces, de esa forma, y ahí se queda ciclado, sigue conduciendo, se enclava y nuevamente sale de conducción, y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma de onda que yo estoy teniendo a la salida.
¿Qué más puedo obtener del análisis de este circuito? Pregunta: si yo conecto una punta de osciloscopio aquí y aplico una corriente de gate con un ángulo de disparo de 90 grados aproximadamente, voy a obtener esta señal. La voy a visualizar en un osciloscopio. Ahora, si yo conecto el canal aquí entre ánodo y cátodo, ¿cómo va a ser la forma de onda? ¿Cómo va a ser la forma de onda del SCR o del tiristor? Esa es una pregunta. ¿Cómo creen que sería? Aquí, cuando lo pregunto en clase, pues hay diversas respuestas. Sí me ha tocado que ya me han acertado y me han dicho la respuesta correcta. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer entre todos. ¿Cuál sería la forma de onda del tiristor? Me va a ayudar mucho esto, el que yo sepa cómo está mi interruptor. Entonces, en este intervalo, mi interruptor está abierto. Ya lo analizamos, está abierto. ¿Cuál es el voltaje en un interruptor que está abierto? Esto lo analizamos en la primera o segunda clase del curso. En un interruptor que está abierto, el voltaje que aparece entre sus terminales es el voltaje de la fuente. En un interruptor que está cerrado, cuando este dispositivo se comporta como un interruptor cerrado, el voltaje que hay entre sus terminales es 0, valores ideales. ¿Ok? Repito, cuando el interruptor está abierto, se mide el voltaje de la fuente. Cuando el interruptor está cerrado, mido 0 volts. Es como un cortocircuito y estoy midiendo en el mismo punto. Por lo tanto, en este intervalo el interruptor está abierto. ¿Qué hay entre sus terminales? El voltaje de la fuente. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? Esto. Ahí está. Voltaje de la fuente. En este intervalo se cerró. ¿Qué hay entre sus terminales? Es un conductor. Idealmente 0 volts. Aquí se abrió. ¿Qué hay entre sus terminales? El voltaje de la fuente. ¿Cómo es el voltaje de la fuente? Negativo. Y va incrementando. En este intervalo sigue abierto. ¿Cómo es el voltaje de la fuente? Sigue siendo negativo. Y va disminuyendo. En este intervalo, ¿cómo está el interruptor abierto? ¿Cuál es el voltaje de la fuente? Cruza por 0. Y ahora es positivo. Cruza por 0, es positivo. Y hasta este punto es cuando se vuelve a cerrar el interruptor y ahí voy a medir 0 nuevamente. Esa es la forma de onda del tiristor. ¿Ok? Y a lo mejor, si hubieran dudas, ¿cómo lo justificamos rápidamente? Si alguien no tiene, no me cree, digámoslo así, que esa va a ser la forma de onda, ¿cómo lo pudiéramos justificar? Pues nosotros sabemos que en una malla, por ley de Kirchhoff, tenemos que voltaje de corriente alterna es igual a voltaje del tiristor más voltaje de corriente directa. Entonces, la suma de estos dos voltajes me debe de dar el voltaje de alterna. ¿Qué va a pasar si ustedes punto a punto suman estos dos voltajes que tienen aquí? Este voltaje de acá es el voltaje del tiristor. Pues lo que tenemos que obtener es la señal senoidal completa, que sería el voltaje de corriente alterna. ¿Ok? Perfecto, espero que el análisis haya sido claro. ¿Qué seguiría? La pregunta que ya les he hecho con otros circuitos. ¿Cómo cuantificamos el voltaje de salida? Me interesa cuantificar este voltaje de salida. Yo sé que va a estar en función de la entrada. ¿Y en función de qué otro parámetro va a estar? Pues va a estar en función de este parámetro. Entonces debo de obtener una expresión matemática que está en función del voltaje de alterna, con qué tanto voltaje estoy alimentando, y del valor de alfa. ¿Ok? Entonces eso es lo que seguiría. Vamos a realizar el análisis matemático de esta expresión, de esta función, para obtener la expresión matemática.